El sistema silvopastoril es una situación que nosotros como productores debemos adueñarnos. Prácticamente, aún cuando se ha venido desarrollando, sin embargo, es importante, digamos, el seguimiento que le podemos dar nosotros a este tipo de sistema. En primer lugar, porque como productores que somos, debemos darnos cuenta de los grandes cambios que hay y que nos afectan, definitivamente. Debemos hacer un alto en el camino, porque no podemos seguir trabajando igual. Tenemos que cambiar con las prácticas que nosotros hacemos en el campo. Precisamente estos cambios que debemos hacer es lo que nos debe llevar a que podamos tener mejores resultados en el campo. Ejemplo, la reforestación. Cuando hablo de reforestación, hablo de la cosecha de agua que debe haber en el campo. Hablamos de la siembra de pasto. Y nosotros no podemos seguir bajo una misma línea que es la tradicionalista. Tenemos que cambiar, debemos mejorar nuestras técnicas en el campo. Mencionaba antes de que nosotros como productores ganaderos, sobre todo productores ganaderos, hemos sentido que el cambio climático nos ha afectado muchísimo. Sin embargo, una de las grandes ventajas que nosotros, digamos, tenemos en lo que se refiere a lo que es el sistema silvopastoril, de que debemos verdaderamente buscar cómo sembrar aquellos tipos de árboles que son una necesidad, digamos, para nosotros como productores ganaderos. El árbol no solamente debemos pensar en la madera que a nosotros nos da, sino precisamente en la alimentación que tenemos para el ganado. Y les voy a poner un ejemplo, el carbón. El carbón es un árbol que se utiliza muchísimo para la cerca, se utiliza como leña también en el campo, se utiliza, digamos, como la semilla que produce este árbol. Es un alimento muy bueno, digamos, para la alimentación, sobre todo en la época de verano, en que el animal anda buscando la sobrevivencia. Entonces se combina lo que es el pasto con precisamente la semilla que botan este tipo de árbol. Tenemos otro tipo de árbol como el cenízaro, igual. El cenízaro en la época de verano bota la semilla, el ganado la busca y es una alimentación muy buena para el ganado. Tenemos el guásimo, otro tipo de árbol también en el campo. En algunos lugares crece de manera muy natural, también produce una semilla que tiene un carácter bastante dulce y es bien agradable. Entonces hay una serie de árboles que nosotros debemos cuidar en el campo, debemos pensar, como decía, en dar las condiciones para que nosotros nos podamos desarrollar. Pero ¿cuáles son los beneficios realmente de todo este sistema? En primer lugar, el cambio de clima que tenemos nosotros en nuestras propiedades. Se convierte en una zona más fresca, más boscosa, e inclusive da mejores condiciones para lo que es la fauna. Hoy en día, ¿qué pasa, digamos, inclusive con esto? Poco a poco, todo esto es prácticamente viene desapareciendo. Lo que son estos animalitos que no tienen culpa del deterioro ambiental, pero que sin embargo a un sistema silvopastoril también contribuye en las cuestiones del bosque. Entonces hay una combinación de plantas, de árboles, e inclusive, llamémosle a todo este conjunto la biodiversidad, que es la que realmente nos hace producir, e inclusive la cosecha de agua, que tanto necesitamos en el campo. Yo le puedo mencionar de una experiencia muy en particular, que yo lo he vivido, porque yo participaba hace unos 20 años dentro de la Asociación de Productores Ambientalistas, y eso me ha hecho tomar un poco de más conciencia de las cosas que nosotros debemos hacer en el campo. Había zonas en mi finca de que no tenían árboles, sin embargo, en el campo hay unos lugares que nosotros le decimos pegaderos, que es donde el animal en la época de verano busca cómo obtener un poco
poquito húmeda, hay un poco de retoño también. Pero ¿qué es lo que sucedía? Este animal, buscando el retoño, encontraba la muerte. En la medida que él busca el poquito de alimento, él se introduce a algunos lugares que son bastante húmedos y él queda pegado en esa zona. Entonces, un animal que queda pegado, ahí en la finca lo que se hacía es que con una yunta de buey se amarraba y se arrastraba. Entonces, este animal sufría mucho. Después de toda esa experiencia que en lo particular viví en la finca, pensé en de que esta área, con esa humedad que ya se conservaba, había que cerrarla. Y había que cerrarla pensando precisamente en la regeneración natural. Es lo que hice. Y al día de hoy, esa área que yo cerré y que antes me causaba daño en la finca, yo podría decir que ahora me causa beneficios en la finca. El agua que yo utilizo para el ganado, que yo utilizo para el riego, precisamente nace de esa vertiente que antes me causaba daño, ahora me causa beneficio. Entonces yo utilizo ahora el sistema de riego para el pasto de corte y para el aguaje del ganado, precisamente de esa agua que yo la traslado a través de tuberías. Entonces, si yo me remonto un poco a lo que era años atrás la finca, yo tengo ahora una finca muy cambiada. A los mismos trabajadores les he inculcado de que debemos trabajar, debemos cuidar lo que son los árboles, no cortarlos, y esto tiene que ir acompañado también con la parte ambiental. Con la parte ambiental, porque esto produce beneficios para todos, para nosotros, porque lo notamos. Cuando viene la época de lluvia, en las zonas que son peladas, que son deforestadas, el agua realmente no es atraída, sino que son las zonas boscosas, donde el agua es atraída a esa zona e inmediatamente, digamos, nosotros observamos que hay una mayor alimentación de la agua hacia las tierras. Esta incide en las aguas subterráneas, lógicamente, incide también en lo que es mi vertiente, que es donde ahora tengo agua y es la que utilizo en la finca. ¿Ve? Entonces yo creo que precisamente de esta cuestión, que es el sistema silvopastoril, que es el conjunto de todo ese trabajo de árbol, la parte de la reforestación y la parte de la comida del ganado a través de los mismos árboles, es lo que nosotros nos iremos a apropiar verdaderamente para que podamos ver en el campo una situación totalmente diferente en relación al deterioro ambiental que hemos venido observando en muchas zonas y en diferentes lugares, que pienso yo que tiene que ver muchísimo definitivamente por las condiciones sociales que se dan en la actualidad en el sector rural. Hay proyectos, digamos, que se han venido desarrollando a través de lo que son los programas de silvopastoriles. Sin embargo, me parece a mí que hay que darle seguimiento a estos programas, porque muchas veces, digamos, estos programas se impulsan, no se apropia bien, digamos, el productor, y en ese aspecto debe haber mucha conciencia por parte de los productores para que se pueda ver el proyecto y se le pueda seguir dando seguimiento. Pero también me parece a mí de que parte de los problemas que nosotros podemos estar viviendo en la zona y que es lo que realmente causa problemas en su desarrollo, son las condiciones adversas que se pueden estar dando en el campo. Las experiencias son muy buenas, porque me parece a mí que los programas silvopastoriles no se deben desarrollar únicamente para las zonas húmedas, porque definitivamente en las zonas húmedas tenemos la lluvia, tenemos el pasto y tenemos realmente el árbol, sino que hay que pensar en que estos programas hay que desarrollarlos precisamente para aquellas zonas que han sido impactadas por las deforestaciones que se han venido dando, producto quizás de los problemas económicos que pueden estar enfrentando en el campo y que muchos, digamos, viven a través de la deforestación. Entonces yo creo que la mejor experiencia que nosotros podemos tener allá en Nicaragua es que estos programas deben de retomarse y darles seguimiento.
porque si no se le da seguimiento a un programa, verdaderamente, los programas hasta ahí no más llegan. Entonces, debe existir un mayor apoyo a través de las instituciones públicas, a través de las instituciones que están ligadas hacia los sectores productivos, de tal manera que nosotros debiéramos armonizar todo lo que estamos involucrados en lo que es los sistemas silvopastoriles, armonizar para que realmente podamos impulsar y podamos ver estos resultados. En lo personal, en lo que es la reforestación, la reforestación, yo soy muy partidario de la regeneración natural en el campo. ¿Ves? Porque hay situaciones que se presentan en el campo, sobre todo cuando hayamos productores que queremos cambiar las cosas. Sin embargo, hay otras personas que a lo mejor no son productores y nos causan mucho daño a través de las quemas, porque puede ser, digamos, un trabajo que yo estoy desarrollando, que estoy cambiando. Sin embargo, cuando hacen quemas, digamos, en el campo, todo el trabajo que yo puedo estar haciendo prácticamente me lo daña, y eso significa un costo para el productor, porque no solamente se trata, digamos, de decir estoy haciendo esto, no, está el esfuerzo de por medio, está el recurso económico que estamos haciendo para poder mantener eso. Pero una de las cosas que yo veo, digamos, con la reforestación, y veo más viable la regeneración natural que la reforestación, o sea, por siembra de plantas, es que con la regeneración natural el árbol o la planta se adapta más a las condiciones del lugar. Sin embargo, hay otro tipo de situaciones en que la planta es trasladada de un lugar a otro y esta planta sufre porque no es del lugar y a lo mejor no tuvo tampoco el agua necesaria para que se pudiera realmente pegar la planta. Entonces me parece a mí que nosotros debemos trabajar con la regeneración natural y con apoyo institucional para ver los beneficios que a nosotros nos trae precisamente lo que son los sistemas silvopastoriles. Quiero mencionarles de que los programas silvopastoriles son desarrollados por muchas organizaciones no gubernamentales, definitivamente, y se hace, digamos, pensando en que si nosotros analizamos el cambio, digamos, que se viene efectuando, digamos, en lo que son las sequías, el cambio climático, definitivamente que tiene que ver, digamos, con las que son las deforestaciones. Si nosotros agarramos un mapa y analizamos, digamos, cómo estaba la situación de un país 10 años o 20 años atrás, nos vamos a dar cuenta en ese mapa el avance que viene teniendo, digamos, lo que es la deforestación. En algún momento, situaciones, me parece que se presentan quizás de personas que se dedican, digamos, al comercio del comercio de la madera, que en muchas ocasiones le echan la culpa a los productores sobre lo que es precisamente el avance de la frontera agrícola. Me parece a mí que hay una situación bastante equivocada sobre esa apreciación, porque en primer lugar el productor ganadero no vive de la comercialización de la madera, sino que es el comerciante que en algún momento compra determinada hectárea de tierra en un lugar, saca su madera, y una vez que saca su madera, prácticamente el campo queda libre y es lo que el productor compra, pero una vez que han desbaratado, digamos, la cuestión de los bosques. Entonces son situaciones que se deben de retomar, no nosotros como productores, sino en su conjunto. Porque un comerciante de madera que se mete a un bosque no va a entrar solo. Esta persona entra con una autorización, aun cuando hay medidas que toman las diferentes instituciones. Pero sin embargo, esta persona está entrando, pala, saca la madera, la pone en el comercio y sencillamente no dice nada. ¿Bien? No dice nada, digamos, a las instituciones públicas. Entonces yo creo que es un trabajo de conciencia que se tiene que dar. Por eso digo conjunto, tenemos que armonizar todo, lo que son los productores, lo que son las instituciones y lo que son precisamente los organismos que están trabajando, pensando, digamos, en implementar este tipo de sistemas para que nos beneficien a nosotros como productores y que quede beneficiado precisamente también lo que es la parte ambiental, porque es la única manera con que nosotros podemos armonizar todo, desarrollando la reforestación, inclusive con la misma fauna, como decía, y nosotros como productores para seguir trabajando en el campo, porque es una necesidad de que el campesino
campesino logre superar sus problemas de pobreza, y la mejor manera de superar sus problemas es trabajando.